escuchan mi voz, me conocen y me siguen. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio en el cuarto domingo de Pascua. Y sin más, vamos con el texto. En este cuarto domingo de Pascua, la Iglesia nos propone un texto del Evangelio según San Juan. Un texto conocido como el del pastor y sus ovejas. El texto en sí es bastante breve y nos viene a decir que Jesús es el pastor, que llama a sus ovejas le escuchan, reconocen su voz y le siguen. Es lo importante. Para nosotros la imagen, la metáfora del pastor y las ovejas nos puede parecer un poco extraña, porque todos venimos de una cultura urbana. A lo mejor hemos visto un pastor y sus ovejas en fotos o en una película. Pero para Israel y para los oyentes de Jesús era una imagen bastante conocida. Dios mismo se había definido en el Antiguo Testamento como el pastor que cuidaba a su rebaño, a sus ovejas, a Israel. Ese pastor que se preocupaba por el futuro de su pueblo y que le iba a ofrecer una tierra nueva, una tierra donde manara leche y miel. Por tanto, cuando los discípulos de Jesús, sus oyentes, le están escuchando, son capaces de entender que algo nuevo está aconteciendo en esa metáfora que Jesús está utilizando para él mismo. Ya les había en la recámara sonado algo, pero ahora la expresión va a ser distinta, porque ese mismo Jesús es el que va a acompañarlos a ellos. Es ese mismo Jesús el que se va a preocupar de sus discípulos. Es ese mismo Jesús el que les va a enseñar a ellos el misterio del reino de Dios. A partir de esa expresión que sonaba en la historia de Israel, Jesús le va a dar un nuevo contenido. Porque no olvidéis que el mismo Jesús va a decir en el Evangelio que Él no ha venido a buscar a aquellos que estaban sanos, sino ha venido a buscar a esas, otra vez metáfora, ovejas perdidas. Por tanto, el pastoreo de Jesús es un pastoreo que intenta que los hombres y las mujeres vuelvan al redil, vuelvan al rebaño de Dios. Van a aparecer en el relato 3 expresiones que vamos a comentar. Las ovejas escuchan su voz. Las ovejas conocen al pastor y las ovejas le siguen. En estas 3 expresiones está de alguna forma sintetizada nuestra experiencia cristiana. Vamos a ello. Los cristianos, tú y yo, los que nos sentimos vinculados a Jesús, hemos escuchado hablar de Él. Hemos leído su palabra. Se nos ha proclamado en las asambleas, en las celebraciones donde participamos. Nosotros los cristianos día a día queremos escuchar esa voz de Dios en los acontecimientos de la vida. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Hacia qué nos está convocando? ¿Cómo podemos ser mejores discípulos de Él? Por tanto, la vida cristiana se desenvuelve desde la escucha permanente. Escuchan la voz, segunda expresión, le conocen. Amigos, amigas, tenemos que dejar una vez aclarado un concepto. Para nosotros conocer es algo así como analizar conceptos, buscar esencias. Para un judío y para el lenguaje bíblico, conocer es hacer experiencia de algo. Yo conozco algo no cuando lo miro en un microscopio,
conozco algo cuando ese algo me dice algo a mí, cuando he experimentado lo que estoy conociendo, o en definitiva, cuando he entrado en comunión. Por tanto, escuchar la voz y conocer, reconocer a Dios es hacer experiencia de Él, es sentirnos vinculados, es entrar en comunión con su vida y con su proyecto. Lo podemos decir de otra forma, es caminar todos los días de nuestra vida a su lado, cogido de su mano, siguiendo sus pasos. Y por último, la última expresión es, y esas ovejas que han escuchado mi voz, que me conocen, me siguen. Y toda nuestra vida cristiana se basa justamente en eso, en el seguimiento a Jesucristo, ser discípulos de Él. ¿Cómo? Imitando, trayendo la vida, actualizando su mensaje de vida, de compasión, creando lazos de fraternidad, viviendo con ese corazón misericordioso que Jesús tuvo. Solo se es seguidor de Jesús cuando se recrea, cuando se actualiza en el momento actual lo que es la vida y el mensaje de Jesús. El seguimiento de Jesús es la nueva propuesta del Evangelio, convertirnos, hacernos discípulos de Él. Y en este tiempo pascual cobra todavía mayor importancia, pues los textos que hemos leído o que estamos leyendo en este tiempo nos invitan a lo mismo de siempre, ser testigos del resucitado, ser testigos del Evangelio, anunciándolo, llevándolo, haciéndolo vida allí donde vayamos. Amigo, amiga, hemos llegado al final de esta reflexión. Como siempre, yo te he ofrecido mis comentarios, mis ideas de cómo veo el texto. Ahora es tu turno. Me encantaría que tú me pudieras comentar y me dijeses qué es para ti este Evangelio o cómo lees e interpretas en tu contexto actual la imagen del pastor y sus ovejas. Las ideas básicas son bastante simples, me parece. Dios no es esa figura todopoderosa, omnisciente, que está en un cielo más allá de las estrellas. Dios es un pastor bueno, que ha bajado, que camina con nosotros, que nos cuida. Y es ese mismo pastor, en ese cuidado, en esa delicadeza que tiene con todos y cada uno de nosotros, que nos llama, nos convoca por múltiples caminos de la vida, aunque a veces le rechacemos. Es ese mismo Dios que nos pide que le conozcamos, es decir, que entremos en comunión. Es ese mismo Dios que nos pide que le sigamos, haciéndonos en la tierra, en este mundo, seguidores de Jesucristo, actualizando, llevando su buena nueva. Pues nada, estas son mis ideas, eso es lo que te propongo para reflexionar, ahora espero a las tuyas. Desde Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo en familia y una bella semana. Y a ver si pronto coincidimos. Nos vemos.